Un cordial saludo, compañeros y docentes de la especialización en Derecho Minero y Ambiental. Soy Daniel Eduardo Beleño Domínguez, ingeniero ambiental de profesión. Actualmente me desempeño como jefe de control ambiental de una empresa minera que opera en el Bajo Cauca. Esta compañía tiene vigente un plan de manejo ambiental que ha sido avalado por ANLA desde el año 2001. Dentro de todo ese interesante recorrido que hemos hecho por Latinoamérica en torno al conflicto minero y ambiental, he tomado la determinación desde mi perspectiva personal y profesional de profundizar un poco sobre la competitividad de Colombia frente al contexto minero latinoamericano, todo esto analizado bajo los factores del financiamiento de proyectos. No es un secreto que la minería en Colombia requiere inversiones que son supremamente significativas desde su fase de exploración hacia su fase de explotación y beneficio del mineral. Estos son desafíos que debemos enfrentar y que actualmente limitan la capacidad del país para atraer capital nacional e internacional. Abordaré en esta exposición 5 ítems que son importantes para Colombia y que serán determinantes como destino de inversión minera. Hablaremos entonces de la incertidumbre de las regulaciones jurídicas. Abordaremos también accesos al financiamiento y riesgo país, entendiéndolo como la disponibilidad de fondos o la volatilidad económica en torno a estas inversiones. Revisaremos la competitividad de Colombia frente a otros países en términos de producción y de producto. Revisaremos también cómo influyen los desafíos en relación con las comunidades y consulta previas en torno a la participación y el respeto cultural. Y por último, un ítem supremamente relevante para la continuidad y el futuro del sector, que es cómo la falta de incentivos para la exploración y los nuevos proyectos pueden afectar el desarrollo minero del país. Iniciaremos entonces determinando que la regulación jurídica de nuestro país es un factor que disuade la inversión minera. Todo esto en el marco de que las modificaciones normativas eh, y la falta de definición de algunas reglas operativas generan desconfianza en inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, que terminan por afectar principalmente esa canalización de fondos o de capitales hacia el desarrollo de proyectos mineros en el país, lo que determina puntualmente que estos recursos se vayan a otras jurisdicciones de otros países que tengan unos marcos legales más sólidos o que sean más previsibles. En ese sentido, 3 aspectos fundamentales en torno a esa incertidumbre regulatoria y jurídica son los cambios legislativos, entonces viéndolo desde el sentido de cómo eh, impactan la estabilidad de un proyecto dentro de la planificación de largo plazo. Otro aspecto importante acá es la falta de claridad en torno a las zonas de exclusión que para nuestro país están un poco ambiguas y la delimitación de áreas estratégicas en torno a la zonificación ambiental y usos potenciales de recursos. Otro aspecto fundamental en este sentido son cómo los retrasos en la adjudicación de permisos mineros en términos de títulos y licencias ambientales también son un determinante fundamental para poder generar esa falta de inversión en el país. Nuestro segundo aspecto es el acceso al financiamiento y el riesgo país. Entonces, entendiendo el riesgo país como una mirada internacional de cómo nos ven a Colombia en términos de desarrollo minero, es importante determinar que actualmente la percepción del riesgo en Colombia es muy alta, considerando los factores políticos, sociales y económicos que actualmente se viven en el país. Todo esto finalmente lo que hace es que determina una afectación de la inversión minera. Dicha percepción lo que trae como consecuencia es que
todos aquellos inversionistas tenían que asumir una tasa de interés supremamente alta en comparación con otros países donde este riesgo país para el desarrollo de proyectos mineros es bajo. Otro agravante principal de esto es que los criterios ambientales, sociales y de gobernanza que se financian a través de diferentes entidades globales limitan en el país esta disponibilidad. En este sentido, y resumiendo un poco este factor de acceso a financiamiento de nuestro país, determinamos entonces que si bien Colombia tiene alto potencial de inversión y que esto puede representar un alto crecimiento económico, las consecuencias que determinan que el riesgo país es alto y que los costos de financiamiento asociados a esto en términos de intereses representan mayores gastos, nos hace poco atractivos. El tercer factor es la competitividad frente a otros países. Entonces, en este mercado global de la minería, Colombia siempre ha tenido un interés en atraer inversiones para exploración y explotación. No es un secreto que nos enfrentamos a otras naciones latinoamericanas y del mundo. Eh, Sin embargo, tenemos algunos aspectos que nos generan un poco de desbalance. Podemos apreciar entonces en esta ilustración que traemos como referencia que nuestros principales aspectos como son infraestructura deficiente, baja inversión en la exploración y mayor carga tributaria para estas fases en comparación con países como Perú y Chile generan en Colombia que sea menos competitiva en términos mineros. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de este factor? Que muchas empresas mineras optan por irse a países donde se tenga una mayor certidumbre regulatoria, donde se tengan menores costos y mejor infraestructura. El cuarto aspecto está asociado a los desafíos con relación a las comunidades y la consulta previa. Entendiendo la consulta previa para las comunidades indígenas y afrodescendientes como un ítem esencial para el desarrollo minero en nuestro país, no es un secreto tampoco para nosotros que la complejidad, los costos y la incertidumbre que genera si esta consulta va a ser viable o no va a ser viable representan un alto obstáculo para la inversión. Estos proyectos mineros normalmente se, se, se retrasan en sus fases de ejecución, en muchos de los casos porque la consulta previa no es viable o porque digamos que el tiempo que se toma para poder determinar un concepto implica demasiado retroceso. Esta ilustración nos muestra claramente cómo un proyecto inicia con una expectativa dentro de su planificación con tiempo y costo, cómo empieza a generar retrasos, enfrentarse a esos retrasos que afectan la planificación, por consecuencia aumentan los costos operativos y finalmente, digamos que el aspecto fundamental es que esa inseguridad jurídica de que aprueban o no pueden aprobar la viabilidad de un proyecto pone en jaque la ejecución de esos proyectos. Por último, eh, la falta de incentivos para la exploración y de los nuevos proyectos es una causal preocupante actualmente para el futuro del sector en Colombia. Vemos que hay otros países como Canadá que implementan algunos beneficios tributarios en la exploración para atraer eh, a esos inversionistas. En Colombia el caso es contrario. Colombia no ofrece o ofrece muy pocos incentivos limitados. Esta situación, sumada a restricciones ambientales eh, establecidas bajo algunos criterios no fundamentados y bajo la falta de claridad en la asignación de títulos mineros, está obstaculizando la exploración en algunas zonas. Eh, es importante considerar que esto representa un riesgo para la viabilidad del proyecto en el largo plazo, lo que determina entonces que Colombia tendrá que repensar cómo abordar estas problemáticas para no generar afectaciones al desarrollo. Como conclusiones entonces tenemos que para mejorar la competitividad en Colombia
es evidente que la regulación debe ser un poco más estable, entendiendo que el marco regulatorio sea consistente y predecible, que se tenga una eficiencia en la adjudicación en términos de los procesos de licencias y permisos, tanto concesiones mineras como ambientales, la necesidad evidente de mejorar infraestructura, desarrollos y relaciones comunitarias, y cómo se puede desarrollar un programa de incentivos fiscales que lo que busquen es incentivar las fases de exploración para este proyecto. Saludos.